Buenos días, ¿qué nos tienes? Qué gusto, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Pues fíjate que un tema muy interesante del que les quiero contar es esta historia que hizo nuestra reportera de frontera, Daniel Camara, sobre los niños, los jóvenes, Luis Alberto, que viven acá en Estados Unidos por algún tiempo, a veces por muchísimos años de su infancia y adolescencia, y que luego tienen que regresar a México. Se estima, por ejemplo, que desde 2008 entre 35,000 y 45,000 niños y adolescentes han migrado de Estados Unidos hacia el estado de Sonora nada más, la mayoría de ellos provenientes de aquí de Arizona. ¿Y qué es lo que sucede, Luis Alberto? Que estos niños no encuentran un soporte, un apoyo para integrarse al sistema educativo mexicano, que probablemente o seguramente México es su país, pero no encuentran la forma de recibir una acogida, una bienvenida a un país y a un idioma que no dominan, que no conocen a plenitud. Entonces, el Colegio de Sonora tiene un programa ya desde hace varios años, desde hace unos 15 años más o menos, que se llama Seminario Niñez Migrante. Y ellos han estado estudiando todo este efecto, Luis Alberto, cómo impacta en la vida de los jóvenes, y han estado además por su propia cuenta capacitando a maestros, especialmente en ciertos municipios donde han detectado que regresa más gente y que regresen más jóvenes, más personas con niños en edad escolar, capacitando a maestros porque el sistema educativo no tiene pues ese esquema, digamos. Acá en Estados Unidos existe un programa en las escuelas públicas de inmersión al lenguaje, al idioma inglés. Es decir, si tú llegas sin hablar nada de inglés, hay un programa que te ayuda a irte introduciendo a este nuevo idioma, pero no cuentan los niños con ese apoyo cuando regresan a su propio país. En México es un tema muy interesante y es un aspecto de la migración del que poco se habla, Luis Alberto, y que el Colegio de Sonora, también algunos catedráticos de la Universidad de Arizona han estado haciendo mucha investigación al respecto y haciendo cosas por su cuenta, pero no son parte, digamos, del sistema de educación pública allá en México. ¿Cómo ves? Pues muy interesante, ¿eh? Y si es algo, son casi 45,000 del 2018 para acá, 14 años, pues es una cifra, yo creo que hasta más puede ser ahí. Y son gente que ya se quedó Sí, aquí, exacto. Liliana, son gente que ya se quedó aquí. Sí, es gente que ya se regresó o porque algún miembro de su familia sufrió una deportación o porque la situación económica ya no fue manejable, por 20,000 razones. Algunas de esas familias incluso siempre tuvieron algún plan de venir temporalmente. El punto es que regresaron y de esa cifra que te estoy dando es solamente la que se estima, la de niños que se estima que llegaron de regreso a Sonora. Pero si hablamos de todo México, las cifras se disparan muchísimo, ¿no? Y el punto, lo que han encontrado estos investigadores, tanto del Colegio de Sonora como de la Universidad de Arizona y de la Universidad de Sonora también, es que no hay un sistema, pues el sistema de educación pública de México no tiene un programa para ayudar a esos niños. Entonces, ¿qué sucede? Esos niños se atrasan, no responden, no participan, muchas veces no son proficientes con la lectura, por ejemplo, con la escritura, y pues son problemas muy grandes para insertarse a su propia sociedad. Incluso el simplemente inscribir a un niño a la escuela, a un niño mexicano que ha crecido en Estados Unidos y que probablemente pues no trae forma de identificar o de comprobar, no traen los papeles, a veces no traen acta de nacimiento mexicana, no traen los papeles que la Secretaría de Educación Pública les pide. Entonces, desde la inscripción a la escuela en México ya es un dolor de cabeza para estas familias. Así es que creo que es muy interesante lo que se está haciendo con el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, que te digo, está en colaboración con la Universidad de Arizona. Oye, ¿de dónde son ellos, por ejemplo? De diferentes, yo creo, estados y países. Los niños que regresan, en, O en, los en este padres, pues, caso, o son nacidos ajá. ahí, o sea, ¿cómo podemos Yo, ubicarlos? yo creo que yo creo que se dan estatus mixtos aquí. Ajá. En este caso, el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora está más enfocado en analizar el caso de los niños que regresan de Arizona a Sonora principalmente. Entonces, por eso te daba esa cifra de entre 35,000 Sí, y 45,000 niños en edad escolar, ¿no? Algunos de esos niños fueron traídos a Estados Unidos siendo muy pequeños sí.
Algunos otros pueden haber ya nacido aquí, pero de padres mexicanos que se están regresando a su país. Y nos dice que especialmente el Colegio de Sonora ha entrevistado a niños en Nogales, en Agua Prieta, en San Luis Río Colorado, en Hermosillo, en Puerto Peñasco, en Magdalena de Quino y en Cajeme, por ser las ciudades más grandes que tienen ellos identificados o a donde hay un mayor retorno de esas familias, ¿no? Pero el punto es que la mayoría de estos niños hablan y escriben mejor el inglés que el español y se enfrentan a situaciones como el bullying o la carrilla, que decimos los sonorenses, por ser el gringuito, el americanito, el pocho, por no hablar bien. Los papás se enfrentan a dificultades, por ejemplo, en el caso que te decía, si el niño nació en Estados Unidos y no trae un acta de nacimiento mexicana. En general, ellos han estado estudiando de qué forma impacta en su vida y sobre todo también han estudiado a los grupos ya de adolescentes, incluso de jóvenes, de adultos jóvenes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no importa tu estatus migratorio, tú tienes derecho a educación básica pública gratuita. Uh-huh. Son de primaria y secundaria, básicamente. Son de primaria. Es que han habido varias investigaciones. El Colegio de Sonora está más enfocado en la niñez, en primaria y secundaria. Luego, la nota que traemos aquí en la Estrella de Tucson habla también de cómo grupos más grandecitos que ya están terminando high school o que incluso terminaron la universidad o que no pudieron pagar por una universidad aquí por falta de estatus migratorio legal, se regresan a México, pero se enfrentan a esta vulnerabilidad, ¿no? Hay varias investigaciones, aunque la nota se centra más en el seminario Niñez Migrante, que sí, efectivamente se concentra más en primaria y secundaria. Pero los grupos más grandecitos también están sufriendo esos efectos. Pues sí, está interesante y como advierte, entonces se encuentran en una edad vulnerable de sus vidas en la que están tomando decisiones sobre el futuro y están en una transición, ¿no? Está en una transición en donde puede darse esa pues, crisis de identidad. ¿Dónde quedan, no? ¿Cómo quedan? Efectivamente, que ni de aquí ni de allá, que es una cosa muy fuerte, Luis Alberto, o sea, yo la he vivido a un nivel que no quiero ni comparar con la gente en otras circunstancias, pero sí es un efecto que me imagino yo que en un joven, en un adolescente, incluso en un adulto joven, es ¿dónde estoy? A lo mejor no soy bien recibido ni aquí ni allá, porque aquí se burlan de mi acento o de que no sé leer, allá se burlan o me hacen notar que no tengo un estatus legal. Es decir, sí puede ser una crisis muy fuerte y sí son años muy delicados en la vida de los jóvenes de los que estamos hablando. Sí, además, ¿son deportados por las leyes, básicamente, o operativos? Bueno, operativos, por ejemplo. No todos los casos. Es que el estudio del Colegio de Sonora digamos, no se centra solo en un tipo de casos. Muchos son deportados, no tanto los jóvenes, sino algunos de sus padres. Pero también hay muchos casos en que familias de aquí se regresan por problemas económicos, aunque parezca raro. Es demasiado lo que se tiene que trabajar aquí de sol a sol para sobrevivir. Y a veces dicen, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí si en México tengo mi casita? O en México yo tenía mi tiendita o mi empresa o lo que sea. Hay familias que deciden regresarse por eso. Hay otras que deciden regresarse porque era parte de su plan original todo el tiempo desde que vinieron, venir por un tiempo a hacer algo específicamente. Es decir, las causas por las que regresan a Sonora pueden ser muy variadas, pero sí en muchos casos tienen que ver con una deportación, tienen que ver con su estatus legal, con la dificultad de vivir aquí, con la dificultad de pagar una universidad si no tienes estatus legal, cosa que es carísimo acá en Estados Unidos. Entonces, a veces es a ese trauma de tener que volver, a veces de una forma repentina o de una forma agresiva o violenta, pues es el trauma de cómo te insertas a esta sociedad y al sistema educativo de México. Exacto, pues ahí está, visita la estrellatucson.com, vamos a bajar también el trabajo, como siempre interesante, y retomar también la comunicación. Te mando un abrazo, gracias, estimada. Un abrazo para ti y para todo tu equipo, Luis Alberto, que tengan excelente resto de semana. Igualmente, Liliana Roper Ruelas de la Estrella de Tucson.